Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de neurología. El día de hoy vamos a abordar un tema que la verdad es que es bastante amplio, los movimientos anormales. Actualmente incluso pues se le dedica una alta especialidad a este grupo de enfermedades o de alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Los objetivos de esta clase, pues primero va a ser revisar las principales alteraciones del movimiento. De estas, las más frecuentes o las que vamos a abordar en este tema, pues son los trastornos hipercinéticos, el temblor, la distonía, la corea, las mioclonías y los tics. En esta primera clase vamos a abordar únicamente lo que son los temblores. Aquí vamos a revisar en cada una de estas alteraciones del movimiento cuáles son los puntos semiológicos clave que van a ser relevantes para el diagnóstico de cada uno de estos y cómo debemos de valorarlo, ¿no? Sobre todo para darle un diagnóstico, una etiología como tal, para poder brindar el tratamiento más efectivo. Como siguiente objetivo va a ser revisar los puntos importantes a valorar en una exploración neurológica dirigida a este grupo de trastornos. Y por último, conocer las principales estrategias de tratamiento de cada enfermedad que se van a presentar con alteraciones del movimiento. Para iniciar, vamos a tener que los trastornos del movimiento son un grupo de afecciones neurológicas, aunque no siempre van a tener un origen como tal neurológico o neurodegenerativo, que van a tener características clínicas de patogenia y van a ser genéticamente heterogéneas. Son una amplia gama de enfermedades que se van a manifestar clínicamente con la perturbación de la función motora normal, ¿no? Vamos a encontrar que en algunos artículos se menciona que estas alteraciones del movimiento, ya sea trastornos hipocinéticos o hipercinéticos, van a ser de las principales causas o de años perdidos, sobre todo en adultos mayores, a causa de la discapacidad. Conforme va aumentando la edad, hay un aumento progresivo de este grupo de enfermedades y como bien sabemos, el envejecimiento poblacional que se va a venir o que ya viene en estos próximos años, se prevé que haya un incremento del número de pacientes que tienen un trastorno del movimiento. ¿Cuál es nuestra proyección para el 2050? Pues prácticamente con el incremento poblacional y además el envejecimiento poblacional, pues cada una de estas enfermedades va a ir en incremento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los índices que aproximadamente teníamos en el 2010 proyectados y como vemos, este índice es prácticamente exponencial en cuanto a algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las demencias por corpus de Lewy, la enfermedad de Parkinson, aunque también tenemos otros trastornos como el temblor esencial, que también ahí no, se prevé un aumento, las distonías, las ataxias y la enfermedad de Huntington. Entonces, de ahí la importancia de valorar adecuadamente a este grupo de pacientes y conocer este tema porque van a ser enfermedades relativamente frecuentes. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo podemos clasificar estos movimientos anormales? Pues los clasificamos en dos grupos. Los trastornos hipocinéticos o hipoquinéticos y los trastornos hipercinéticos o hiperquinéticos. Como bien sabemos, ya en clases anteriores hemos abordado aquellos trastornos que se presentan principalmente con bradicinesia y rigidez, como lo sería la enfermedad de Parkinson idiopática, aquellas enfermedades Parkinson Plus, dígase parálisis supranuclear progresiva, atrofia de múltiples sistemas y el parkinsonismo secundario, ¿no? Generalmente a fármacos. Entonces, estos van a ser el principal grupo de enfermedades que se presentan con un trastorno hipocinético, ¿no? Aunque sabemos que en algún porcentaje pueden presentar temblor incluso. En cuanto a los trastornos hipercinéticos, que son también varios. Aquí tenemos a lo que englobamos en grandes grupos, lo que sería el temblor, la corea, la distonía, los tics y las mioclonías. Entonces,
Una vez que llega a nuestro consultorio o a nuestra valoración, un paciente que tiene queja del movimiento o detectamos nosotros que tiene una alteración del movimiento, parte importante va a ser la historia clínica. La historia clínica nos va a dar muchas pistas de qué enfermedad se trata, cómo comenzó, cómo se ha ido desarrollando y el tipo de alteración que tiene. Sin embargo, no está de más remarcar que una evaluación neurológica completa en este grupo de pacientes, en general, en la mayoría de adultos mayores que se presentan con alguna alteración, pues siempre tenemos que estar al pendiente de valorar estas funciones neurológicas, ¿no? Hay que valorar siempre el estado mental de nuestros pacientes, incluidas las funciones mentales superiores, los nervios del cráneo. Vamos a ver que no es raro que algunos trastornos del movimiento se acompañen de alteraciones a nivel de los nervios del cráneo, ya sea por alguna enfermedad neurodegenerativa o por alguna enfermedad vascular, por ejemplo. Siempre explorar el sistema motor, ¿no? Explorar el tono, los reflejos osteotendinosos, la fuerza, ¿no? Porque también nos va a dar pistas acerca de qué tipo de trastorno del movimiento tenemos. El sistema sensorial de la misma forma, los reflejos tendinosos profundos, la coordinación, que va a ser muy importante en este grupo de enfermedades, la posición de nuestro paciente y la marcha. Entonces, una vez que tenemos la sospecha de algún tipo de trastorno, en este caso los trastornos hipocinéticos, pues en este caso como enfermedad de Parkinson, por ejemplo, lo que valoramos ya enfocado en la expresión neurológica va a ser la expresión facial de nuestro paciente, el movimiento espontáneo general, el discurso, ¿no? Si tiene hipofonía, por ejemplo, si tiene temblor de la voz, toque de los dedos o el finger tapping, que generalmente lo hacemos muy frecuentemente, apretones de manos entre el paciente, golpes del talón, que también vienen en el UPDRS, movimientos rápidos alternantes, la marcha, muy importante en los pacientes con Parkinson, y el tono muscular. Un punto muy importante a destacar en cuanto al tono muscular, pues es aprender a diferenciar entre si mi paciente está rígido o espástico. Entonces, aquí les preguntaría, por ejemplo, Lena, ¿cuál es la diferencia entre espasticidad y rigidez? Lo que recuerdes. ¿O cómo crees que se diferencian? Pues la espasticidad viene básicamente propia del músculo y la rigidez se valora más a nivel articular. Ok. Clínicamente, ¿qué esperarías encontrar en la exploración neurológica? En la rigidez hay, pues se puede presentar el fenómeno de rueda dentada. Exacto. Y en la espasticidad, lo más común es que tenga un fenómeno que se llama en navaja suiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la espasticidad y la rigidez. La espasticidad generalmente las vemos en lesiones de motoneurona superior, ¿no? Dígase un EBC, por ejemplo, y aquí se caracteriza por un mayor tono al inicio del movimiento, ¿no? Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, cuando extendemos el codo, por ejemplo, cuando hacemos la rueda dentada, nosotros vamos a sentir un aumento del tono al inicio del movimiento. También, pero una vez que pasa el inicio del movimiento, se va a liberar, por así decirlo, ¿no? Ese aumento de tono va a ser transitorio hasta que pasa cierto punto, como si fuera una navaja. Va a empeorar con la velocidad, es decir, cuando nosotros lo estamos explorando a más velocidad, esa espasticidad va a aumentar y a menudo tiene otros signos neurológicos, ¿no? Como lo sería la debilidad. A diferencia de la rigidez, que la rigidez la debemos de valorar de igual forma, esta no va a depender de la velocidad y este aumento del tono va a ser constante durante todo el movimiento. Entonces, es muy importante conocer esta diferencia. Ahora, en cuanto a los trastornos hiperkinéticos, vamos a
o los pasos que nos recomienda seguir, primero es observar la calidad y el carácter del movimiento, ¿no? La mayoría de las veces puede ser a simple vista, ¿no? Pero tendríamos que evaluar esta característica de los movimientos anormales en diferentes posturas y en diferentes acciones, ¿no? Casi siempre, por ejemplo, para valorar el temblor, lo valoramos en reposo, en una postura sostenida o durante el movimiento. En algunos grupos de trastornos vale la pena evaluar o preguntar sobre la presencia de un truco sensorial, ¿no? Que generalmente lo vemos en los pacientes que tienen alguna distonía. Entonces, comenzando con el primer trastorno del movimiento, que sería el temblor y su aproximación semiológica, vamos a tener que, como definición, el temblor es un movimiento involuntario de carácter rítmico, recurrente y oscilatorio. Quiere decir que este movimiento rítmico y oscilatorio se da alrededor de un plano central, ¿no? Hay un punto fijo en el cual el movimiento se está dando y es rítmico, a diferencia de otro grupo de trastornos del movimiento. Al temblor le podemos estudiar una amplia fenomenología, ¿no? Hay una amplia variedad de enfermedades que cursan con temblor, desde enfermedades sistémicas hasta enfermedades neurodegenerativas. Existen múltiples formas de clasificarlo. Lo podemos clasificar por la velocidad en la que se presenta. Si es un temblor lento, de una velocidad moderada o una de velocidad alta. La región corporal que afecta, ¿no? Si es miembros torácicos, si es cefálico, si es cervical, si es de la voz, condiciones médicas asociadas a este, por ejemplo, el temblor de Holmes o la enfermedad de Wilson, y el origen cerebral, ¿no? ¿Dónde está la alteración que está generando este temblor? En el abordaje de un paciente con temblor, pues siempre es importante determinar si este temblor es en acción o reposo, ¿no? Y esto es únicamente en el interrogatorio. Decirle al paciente, cuénteme acerca de su temblor, cuándo presenta este temblor, qué es lo que está realizando, ¿no? Si lo hace, está sentado, si es haciendo alguna actividad, es importante determinar esta cuestión. ¿Qué áreas corporales son las que presenta la afectación, ¿no? Muchas veces pueden ser las manos, puede ser a nivel cervical o algunos pacientes, este grupo de movimientos anormales no los llegan a detectar y generalmente quien viene con la información es algún familiar que notó el temblor hace mucho tiempo, ¿no? La posición de los miembros donde presenta el temblor y en las cuales mejora, ¿no? La edad de inicio del temblor también es muy importante, cómo ha ido variando la presentación del temblor a través del tiempo, porque, por ejemplo, si es de forma abrupta y progresiva, vamos a pensar en una etiología, y si el temblor tiene mucho tiempo y generalmente se ha mantenido en una fase estacionaria, pues también nos va a dar, orientar a otro diagnóstico. Si presenta otros movimientos involuntarios, como lo podría ser la presencia de distonía, las mioclonías o la corea. Si presenta algunos otros síntomas neurológicos, ¿no? Que nos pudieran orientar a alguna otra causa, uso de medicamentos, ¿no? Siempre tenemos que realizar una conciliación de medicamentos que puedan generar o exacerbar el temblor. Más adelante los vamos a comentar. Es importante también conocer los factores dietéticos que van a exacerbar el temblor, por ejemplo, el consumo de chocolate, café, investigar siempre síntomas de enfermedad tiroidea y la historia familiar de temblor. Entonces, en la exploración neurológica del temblor, se nos recomienda primero valorar el componente postural. ¿Cómo valoramos el componente postural? Como en la imagen, pedimos al paciente que extienda sus brazos al frente, paralelos al piso, las muñecas rectas y los dedos extendidos y en aducción, ¿no? Abiertos. Entonces ahí va a permanecer unos minutos. También le podemos pedir que ponga sus palmas hacia arriba o que las ponga mirando entre ellas. También vamos a ver, esto generalmente lo vemos en el temblor distal de las articulaciones metacarpofalángicas y las muñecas.
generalmente es oscilatorio, y también tenemos la posición de batirales, ¿no? Que vamos a pedir al paciente que junte enfrente sus manos para ver el involucro de ambas articulaciones, ¿no? Que sería esta la posición que pedimos al paciente que tenga. Entonces, ¿qué describir cuando tengo un paciente que tiene un temblor postural, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que describir es si es un temblor recurrente, si tiene carácter oscilatorio, qué articulaciones están involucradas y en qué dirección, ¿no? Lo más frecuente es que sean las muñecas o las metacarpofalángicas o alguna otra articulación. El temblor es sincrónico con el otro miembro, es decir, si ambas extremidades presentan el temblor, este temblor es sincrónico, a lo que queremos decir que es un temblor en fase, o es un temblor asincrónico, que lo describiríamos como un temblor fuera de fase. Si el temblor es reemergente, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Es que inicialmente el temblor no está presente, pero con el paso de los segundos, el temblor puede emerger, ¿no? Y hay que describir cuánto tiempo tarda en emerger o reemerger el temblor. Y si se acompaña de posturas anormales, ¿no? En flexión o extensión de las extremidades, porque nos podría hacer sospechar de alguna otra patología, ¿no? Como lo sería el temblor distónico. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Antes de pasar o de continuar con la exploración física, ¿me podrían ayudar a describir las características de este temblor, aunque ya las está describiendo en el video? Por ejemplo, Ana, por favor. Pues que es un temblor unilateral, es un temblor en reposo. eh, no estoy muy segura si de repente pareciese como, no en cuentamonedas, pero pues sí, en Ajá, las articulaciones metacarpofalángicas distales, así como ahorita lo mencionabas. Em, no sé qué más. ok. Entonces, ahí primero valoró el temblor en reposo. Vimos que tiene una frecuencia amplia. También tiene, en cuanto a la amplitud del movimiento, por momentos se vuelve más amplio y por momentos se vuelve más corto, ¿no? Si vemos la frecuencia, es alternante, ¿no? En algunos momentos se vuelve más lento y por momentos vuelve a ser más rápido. Y generalmente, cuando pedimos que haga alguna otra actividad, por ejemplo, abrir y cerrar su mano, el temblor de la mano derecha disminuye o desaparece. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se llaman estas características, porque es característico de otro tipo de temblor. Digamos, con la mano izquierda no tiene alteración. Al hacer la prueba del dedo nariz, vemos que esto aumenta, ¿no? Entonces, es curioso cómo esta paciente, ¿no? Vamos a ver que tenemos que clasificar este grupo de temblores, pero esta paciente presenta un temblor en reposo, que tiene una variación importante, presenta un temblor postural y un temblor cinético. Aquí lo que pudimos observar en el video pasado es que también tenía algo de distractibilidad, es decir, que disminuía o desaparecía el temblor cuando poníamos a hacer a nuestro paciente algún otro tipo de actividad.
Muy bien. Entonces, aquí un punto importante que tenemos que siempre considerar son las características del temblor psicógeno, ¿no? Es aquellas características, o también llamado temblor funcional, ¿no? Estas van a ser las principales. La distracción, ¿no? Es decir, que mi paciente presente una disminución o cese del temblor al realizar voluntariamente una tarea. Por ejemplo, golpear o hacer el finger tapping con la mano opuesta, hay una disminución o el cese total del temblor, como en el caso de la paciente anterior, ¿no? El arrastre, es decir, que por alguna maniobra o ritmo pueda llevarse a un ritmo específico, ¿no? Es decir, que yo pueda modificar en mi paciente el ritmo que lleva ese temblor. Y la sugestibilidad es que se puede inducir el temblor con ciertos estímulos, ¿no? Que no serían esperados para otro tipo de enfermedades. Muy bien, continuando en la valoración del temblor, vamos a valorar también el componente cinético. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que realizar tareas como llenar un vaso de agua, escribir una oración o dibujar una espiral. Generalmente, por ejemplo, en el temblor esencial, ¿no? Que es un temblor cinético, vamos a tener ondas perpendiculares al movimiento de la pluma. Generalmente, si lo hace con la mano derecha, este temblor va a ir hacia el cuadrante superior derecho, y si lo hace con la mano izquierda, hacia el cuadrante superior izquierdo. Entonces, serían los ejemplos en un paciente que tiene temblor esencial. El componente de intención, o cuando mencionamos que este componente o este temblor cinético tiene un componente de intención, se refiere a que cuando yo le pido a mi paciente que toque su nariz y el dedo mío, va a haber un empeoramiento de la amplitud del temblor. Es decir, cuando mi paciente, cuando mi paciente se va acercando, por ejemplo, a mi dedo, la amplitud del temblor va a aumentar, ¿no? Y cuando nuevamente inicia el movimiento, disminuye, y cuando se va acercando nuevamente al punto, va a incrementar. Esto puede ser en esta prueba, o la podemos hacer con algún otro tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, el vaciar un vaso de agua en otro, cuando se va acercando al objetivo, hay un incremento del temblor. Entonces, a eso lo conocemos como componente de intención. Es muy importante conocer y saber valorarlo para determinar o orientar qué tipo de temblor puede estar presentando mi paciente. Entonces, ¿qué debo describir en mi examen neurológico si tengo un temblor cinético, ¿no? Esto es importante, ¿no? Si tiene un componente intencional, como ya bien mencionábamos, empeora cuando se acerca al objetivo en la prueba de dedo nariz. Si presenta movimientos o posturas distónicas, es decir, en flexión, ¿no? Extensión o rotación del miembro, ¿no? Que tenga el temblor, pero que tenga alguna otra postura anormal. Y también la severidad relativa, ¿no? ¿Cómo sabemos qué severidad tiene un temblor cinético? Pues hay que compararlo con el temblor con respecto al postural, ¿no? Es decir, si mi paciente tiene un temblor postural y cuando le pido que haga alguna actividad cinética, ¿no? Y incrementa el temblor, podemos decir que es de mayor severidad. El componente en reposo es el último que valoramos. Generalmente el paciente va a estar en sedestación. Le vamos a pedir que descanse sus brazos, que los mantenga relajados y que estén apoyados, ¿no? Por ejemplo. Y podemos utilizar alguna maniobra de distractibilidad que cuente de 100 hacia abajo, restando de 7 en 7, o alguna otra maniobra. También va a ser importante para demostrar el temblor. Vamos a también a valorar otros tipos de temblores. La mayoría van a ser temblores de los miembros, pero hay otro grupo de temblores, como el temblor cefálico. Este hay que valorarlo con el paciente sentado o de pie. El temblor de las piernas también se valora en reposo, sentado, de pie, caminando o acostado. El temblor de miembros pélvicos,
cuando está en sedestación o temblor ortostático, lo valoramos de esta forma. El temblor de la mandíbula, o si nuestro paciente tiene una queja de temblor en la mandíbula, hay que valorarlo con la boca abierta y con la boca cerrada, ¿no? Porque nos puede dar pistas de qué tipo de temblor se está tratando. El temblor de la voz, por ejemplo, hay que pedir al paciente que tenga una fonación sostenida, es decir, por ejemplo, que diga la letra A muy larga, ah, o un discurso, ¿no? También nos va a servir para diagnosticar este tipo de temblores. Entonces, una vez que yo ya hice toda esta valoración clínica de mi paciente, yo puedo clasificarlo en varios grupos o síndromes de temblor para el abordaje de los mismos, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene temblor en reposo, yo lo puedo clasificar como un temblor en reposo aislado, es decir, que no tiene ningún otro componente, un temblor en reposo asociado a un déficit dopaminérgico, ¿no? Que nos orientaría hacia alguna etiología, por ejemplo, enfermedad de Parkinson. Un temblor en reposo con componente de temblor distónico, como lo sería el temblor distónico. Posteriormente valoramos si nuestro paciente lo podemos clasificar como un temblor de acción, ¿no? Y aquí lo vamos a clasificar en un temblor postural, si es dependiente de una postura o independiente de la postura, ¿no? Cuando tenemos un temblor cinético, vamos a definir si es un temblor cinético simple o si es de tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, al escribir, al tocar un instrumento musical o un temblor de intención. Como bien comentamos, es aquel temblor que empeora cuando se va acercando al objetivo. Y el temblor isométrico. Perdón. Entonces, una vez que tenemos este abordaje, y ya clasificamos por exploración física el temblor que está presentando nuestro paciente, pues ahora vamos a abordar aquellas enfermedades que se presentan con temblor de predominio cinético, ¿no? Aquí la enfermedad prototipo o la enfermedad más conocida es el temblor esencial, pero vamos a va a haber muchas otras enfermedades o etiologías que pueden cursar con un temblor de predominio cinético. En cuanto a la definición del temblor esencial, pues vamos a tener que este se caracteriza por la presencia de un temblor aislado en brazos y manos por al menos 3 años, que puede o no acompañarse de temblor de la cabeza, de la voz o miembros pélvicos. Este generalmente se clasifica como un temblor de acción que empeora con la intención, como bien comentábamos. El temblor de la cabeza ocurre generalmente sentado, de pie o caminando y tiende a desaparecer cuando nuestro paciente está acostado, ¿no? Un punto a tener en cuenta. Y generalmente el 20% de estos pacientes, si bien comentamos, este grupo de pacientes tiene un temblor de acción y de intención, hasta un 20% pueden tener un temblor en reposo. El temblor de la cabeza y la voz en este grupo de pacientes se presenta en un 30 a un 40%, y si tenemos un temblor aislado de la cabeza y la voz, es inconsistente con el diagnóstico y hay que buscar otra etiología. Si es menor de 3 años, lo vamos a clasificar como un síndrome indeterminado, y lo que tendríamos que hacer es darle seguimiento a este grupo de pacientes en el tiempo para ver la evolución. Entonces, en el siguiente video es un ejemplo de un paciente con temblor esencial, en el cual se le pide que haga una acción, lo cual es vaciar el agua de un vaso en otro. Si podemos observar, es ligeramente mayor con la mano izquierda y generalmente aumenta cuando el paciente hace la acción o se acerca al objetivo, ¿no? Que también tendría un componente importante de intención este temblor. Generalmente cuando está en reposo o al postural no es tan importante, pero cuando hace la acción incrementa la amplitud del temblor. En cuanto a la epidemiología del temblor esencial, pues vamos a tener que es el desorden del movimiento más prevalente. A nivel mundial
Se ha descrito una prevalencia cruda del 0.4 hasta el 6% y en los estudios poblacionales un 1% de prevalencia. Este tiene una importante relación con la edad. A mayor edad, mayor número de prevalencia. En aquellos pacientes que son mayores de 60 años va a tener una prevalencia del 5%, pero cuando nos acercamos o revisamos la prevalencia en pacientes mayores de 95 años, esta va a incrementar hasta el 20% de los pacientes. En cuanto a la prevalencia entre hombres y mujeres, es igual. Tiene una edad de presentación bimodal, es decir, en la tercera y la séptima década de la vida va a haber diferencias entre ambas tipos de presentaciones. Si tenemos una presentación temprana, generalmente va a estar asociada a una historia familiar, el temblor va a ser leve, va a ser estable y generalmente tiene un tiempo de progresión muy amplio, ¿no? No es raro ver pacientes que tengan 20, 30, 40 años con este temblor y pues pueden realizar sus actividades de la vida diaria sin mayores problemas. Y aquellos pacientes que tienen una presentación tardía, ¿no? Aquí la característica es que pueden tener una progresión mucho más rápida comparado con los de la presentación temprana. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que no existe como tal una teoría establecida de por qué los pacientes desarrollan este temblor esencial. Sin embargo, se han encontrado que hay diferentes vías a nivel neuronal o encefálico que van a estar afectadas en este grupo de pacientes, ¿no? Una de las principales vías, vamos a tener que es el bucle córtico ponto cerebrotalámico cortical, ¿no? Que sería aquellas vías o este triángulo que está marcada en azul más oscuro. Y también tenemos el triángulo de Guillain-Morelet, que conecta el núcleo dentado al núcleo rojo y al núcleo olivárico inferior al núcleo dentado, ¿no? Que sería lo que podemos observar en color azul más claro. A nivel del tálamo existe otro triángulo que también va a ser importante porque alrededor de la zona incierta y del núcleo rojo van a haber diferentes regiones a nivel anatómico que van a estar implicadas sobre todo en los objetivos de tratamiento quirúrgico, como sería el núcleo ventral intermedio del tálamo, la zona inserta o incierta y la radiación premeniscal. Entonces, si bien no conocemos actualmente cuál es el trasfondo de la fisiopatología del temblor esencial, sabemos que puede mejorar con algunos tratamientos, sobre todo en los tratamientos quirúrgicos. ¿Qué es lo que nos dice la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales y Enfermedad de Parkinson? Generalmente nos va a pedir que clasifiquemos a este grupo de enfermedades en dos ejes, ¿no? El primer eje, y sobre todo es para el diagnóstico, es detallar el fenotipo por sexo, la distribución corporal y evolución que tiene este grupo de temblor. Y el segundo eje que tendríamos que considerar son las posibles etiologías, ¿no? Entonces, lo primero es detallar qué tipo de temblor tiene mi paciente, en qué grupo de pacientes se está presentando y cuál es la evolución que está teniendo este temblor. Y posteriormente considerar otras posibles etiologías. En cuanto a la dieta y la historia social, vamos a tener que se ha encontrado que la dieta mediterránea con alta adherencia va a asociarse con una disminución del riesgo de presentar temblor esencial y las dietas con alto consumo de carne van a aumentar el riesgo. Un punto importante que muchas veces consideramos es que en el temblor esencial muchas veces el paciente va a mejorar con el consumo de alcohol y va a empeorar con el consumo de café. En cuanto a la historia familiar, vamos a tener que tiene altas tasas de ser heredable de un 30 hasta el 70% y 80% de estas pacientes que presentan un temblor esencial temprano van a tener un familiar de primer grado que también lo presentó.
En cuanto a los estudios genéticos, pues la principal alteración que se ha encontrado es el polimorfismo del nucleótido de la región LINGO-1. ¿Qué características clínicas podemos encontrar el temblor esencial? Como bien vimos, es un temblor cinético. El 50% van a presentar un componente intencional, no todos los pacientes. El temblor puede ser ligeramente asimétrico, ¿no? Y en un 5% de los pacientes puede ser unilateral. El 10% va a presentar temblor cefálico cuando hacemos la maniobra de dedo-nariz, cuando se está aproximando al objetivo. Vamos a tener que el temblor postural va a ser de menor amplitud que el temblor cinético, como lo vimos en el video, y el temblor va a ser un temblor descrito como fuera de fase, ¿no? Es decir, va a ser asincrónico con el miembro contralateral. Si nuestro paciente presenta temblor esencial cefálico, generalmente va a tener en su presentación o en el inicio un carácter unidireccional, es decir, va a ser horizontal o en nono o vertical, que es lo que conocemos como un temblor en sí. Y generalmente con el paso de los años puede progresar a un multidireccional, ¿no? Pero si encontramos un paciente que tiene temblor cefálico y que desde inicio se presenta con multidireccionalidad, pues tendríamos que investigar alguna otra causa. A pesar de esto, el temblor esencial es una enfermedad sobrediagnosticada. Se ha encontrado en los estudios que del 30 al 50% de los pacientes son diagnosticados erróneamente. El diagnóstico o los diagnósticos que más se erran, pues son con enfermedad de Parkinson y con distonía, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de estar revisando constantemente a nuestro paciente, revisar las características de presentación de nuestro paciente y considerar otras posibles etiologías siempre, ¿no? Y no quedarnos únicamente con el diagnóstico de temblor esencial, porque hasta la mitad de nuestros pacientes tienen un diagnóstico equivocado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues aquí los criterios diagnósticos son claros: la presencia de temblor aislado en brazos y manos por al menos 3 años, que puede o no acompañarse de temblor en la cabeza, la voz o los miembros pélvicos, y en ausencia de signos neurológicos como distonía, ataxia y parkinsonismo. En los últimos criterios de la Sociedad de Movimientos Anormales del 2017, además de esto, se considera el diagnóstico de temblor esencial plus, ¿no? Va a ser aquel temblor esencial que va a tener algunos signos neurológicos de significancia incierta o leves, como alteraciones para la marcha en tándem, algunas posturas distónicas, un deterioro de la memoria que se ha encontrado en este grupo de pacientes, o signos neurológicos leves, ¿no? Muchas veces sigue existiendo una controversia en cuanto al diagnóstico del temblor esencial plus, ya que muchos neurólogos consideran que este diagnóstico evita o más bien nos hace quedar con un diagnóstico como plus, ¿no? Cuando deberíamos de estar investigando por qué mi paciente tiene algunas otras alteraciones, ¿no? Porque tiene distonía, porque tiene deterioro de la memoria o porque tiene algunas otras alteraciones. Entonces, es importante considerarlo, ¿no? Y siempre abordar a los pacientes con temblor esencial en el tiempo. En cuanto al manejo, aquí vamos a ir enfocándonos a los síntomas que va a presentar. Puede haber afectación de la marcha, lenguaje, ánimo y cognición, como bien veíamos, y siempre vamos a ir valorando la severidad de los síntomas, ¿no? Si nuestro paciente tiene deterioro funcional, el impacto que tiene en las interacciones, ¿no? O las preferencias del paciente y las expectativas. Actualmente el enfoque que se le da a este grupo de pacientes es igual centrado en el paciente y no en la enfermedad, apoyado de un grupo, un equipo multidisciplinario, ¿no? Como lo sería neurología, neuropsicología, psiquiatría, neurocirugía, en algunos casos, psicología y terapia ocupacional. Algunas medidas no farmacológicas que podemos recomendar a nuestros pacientes sería la terapia ocupacional. Existen actualmente dispositivos adaptativos
¿no? Como cucharas pesadas, tenedores, utensilios o cuchillos con balancines, lápices o bolígrafos ponderados, ratones y teclados de computadora también modificados, y también algo que puede ser de utilidad para este grupo de pacientes sería la colocación de compresas frías en el antebrazo. Y algunos ejemplos de estos dispositivos. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener que los betabloqueadores se van a clasificar como un tratamiento eficaz y clínicamente útil, ¿no? El medicamento de primera línea es el propranolol, el cual va a reducir de un 50 al 70% del temblor a dosis de 60 miligramos al día hasta 200 miligramos al día, divididos en 3 dosis, ¿no? Aquí hay que tener mucho en cuenta cuáles son los principales efectos adversos que puede tener mi paciente. Por ejemplo, mareos, fatiga, bradicardia, disfunción eréctil o la sedación. Vamos a tener también que podemos utilizar algún otro grupo de medicamentos, como lo sería el atenolol o metoprolol, en caso de que mi paciente tenga asma bronquial. Y generalmente el temblor de cabeza y la voz no responde al tratamiento farmacológico. Algunas de las presentaciones que tenemos en el instituto. Aquí son los principales estudios aleatorizados que se han realizado. Si podemos observar, generalmente se comparan contra placebo o contra metoprolol, el propranolol y la primidona. Y otro punto a destacar en este grupo de estudios es que el número de pacientes realmente es muy bajo, ¿no? Incluso hay estudios que tienen únicamente 10 pacientes, máximo 33 pacientes, ¿no? Son la evidencia pues, más fuerte que tenemos, sin embargo, pues sigue teniendo sus deficiencias. Y como vamos a ver en otros tipos de trastorno del movimiento, esto se repite en otro grupo de enfermedades, ¿no? Aquí otro punto importante a considerar es que muchas veces este grupo de ensayos aleatorizados no define cómo clasifica o diagnostica a los pacientes con temblor esencial, ¿no? Que podría ser un punto a tener en cuenta. Algunos otros grupos de medicamentos que también forman parte del tratamiento del temblor esencial, como la primidona, que es un fármaco anticonvulsivo de primera línea de tratamiento. La dosis recomendada es de 250 miligramos al día, con una reducción del temblor en un mes del 45% y de 41% al año, comparado con el propranolol del 23 al 32% versus un 8%. Los efectos adversos también tendríamos que tomarlos muy en cuenta porque presenta, sobre todo en adultos mayores, confusión, ataxia y la náusea, ¿no? Generalmente se recomienda iniciar a dosis bajas y titular de forma lenta. Y de igual forma, el temblor cefálico no responde de manera consistente a este tratamiento. También la tenemos disponible en el instituto en esta presentación, que serían tabletas de 250 miligramos. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues tenemos otras líneas de tratamiento que es importante también conocerlas, ¿no? Como el topiramato, que también es un anticonvulsivante. Algunas guías lo consideran primera línea de tratamiento y algunas lo consideran segunda línea de tratamiento. Se ha demostrado en los pequeños estudios que se han realizado una mejoría del 30% del temblor. Hay que iniciar a dosis bajas, 25 miligramos 2 veces al día, y llegar a una dosis de mayor de 200, ¿no? Los efectos adversos, ¿no? Tampoco es de elección en el adulto mayor porque puede dar supresión del apetito, y si ya mi paciente tiene una pérdida de peso o tiene sarcopenia, no sería de elección, y también causa alteraciones cognitivas, ¿no? Entonces, si mi paciente también tiene ya un deterioro cognitivo, prácticamente no sería de elección para este grupo de pacientes y para parestésis. El siguiente medicamento sería la gabapentina, que se considera segunda línea de tratamiento en dosis de 100 a 300 miligramos 3 veces al día, y titular a una dosis máxima tolerable de 3.600 miligramos, que sabemos que es la dosis máxima que podemos utilizar, ¿no? Los efectos adversos que podemos tener con gabapentina, pues ya los conocemos: la fatiga, la letargia, que es muy frecuente, la somnolencia, muy importante, la disminución del líbido, el mareo también muy frecuente, la ansiedad y disnea.
Otro grupo de medicamentos que se pueden utilizar es el prazolam y el clonazepam, también considerados medicamentos de segunda línea. Estos los tenemos que iniciar a dosis bajas de 0.25 miligramos diarios a 0.25 en adultos mayores, una dosis máxima de 3 miligramos al día. Y pues bien conocemos los efectos adversos de este grupo de medicamentos, entonces prácticamente no serían de elección en los adultos mayores. Los antipsicóticos como lanzapina de 10 a 20 miligramos al día ha demostrado una desaparición del temblor en un 40% y 58% de mejoría en el temblor. Entonces, este es un resumen de los tratamientos recomendados por las diferentes guías, ¿no? Aquí algunos en lo que coinciden es que el propranolol y la primidona van a ser la primera línea de tratamiento para temblor esencial, ¿no? Y algunos de los otros medicamentos que comentamos, pues hay sus reservas, algunos los consideran de segunda línea, por ejemplo, la olanzapina, y algunos no se considera o no se recomiendan para el tratamiento del temblor esencial. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo en pacientes más jóvenes, ¿no? Que la estimulación cerebral profunda, que es un sistema implantable que va a modular o enviar impulsos eléctricos para modular los síntomas del temblor, sobre todo en casos refractarios. Entonces, las indicaciones son para casos refractarios al tratamiento. Las principales desventajas es que son de alto costo, tienen un riesgo de infecciones, de crisis convulsiva y de infarto cerebral. Otro grupo de tratamiento que tenemos es la ecografía focalizada guiada por resonancia magnética, aprobada en el 2016 por la FDA para el tratamiento de temblor esencial, así como el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y las discinesias relacionadas a enfermedad de Parkinson. Este es un esquema que me gusta mucho, es los pasos de tratamiento que hay que seguir en un paciente que tiene temblor esencial, dependiendo de la severidad. Entonces, siempre vamos a iniciar con monoterapia, con propranolol y primidona, y en algunos casos podemos considerar la terapia dual. Las terapias no farmacológicas siempre van a ser la base de todas nuestras intervenciones. Modificar o adaptar las actividades de su vida diaria para que el paciente pueda desarrollarlas, los dispositivos para estabilizar los brazos, algunas otras técnicas o dispositivos también pueden ser útiles, ¿no? La terapia ocupacional también va a ser muy importante. Si persiste, ¿no? A pesar del tratamiento del paso 1 o tiene intolerancia al paso 1, vamos a utilizar una terapia adjunta o vamos a iniciar con otra monoterapia, ¿no? Por ejemplo, topiramato, gabapentina, alprazolam y clonazepam. Si esto persistiera o tiene intolerancia en el paso número 2, vamos a continuar con inyecciones de toxina botulínica tipo A. Si a pesar de esto persistiera con intolerancia o con el temblor, los tratamientos invasivos, ¿no? Como la estimulación cerebral profunda o el ultrasonido guiado por resonancia magnética. El temblor esencial es uno de los principales enfermedades, como bien vimos, es de los más frecuentes. Sin embargo, existen algún otro tipo de temblores que también tenemos que tener en cuenta para un diagnóstico diferencial o pacientes que también presentan este temblor de acción para tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí tenemos el temblor fisiológico o el temblor fisiológico aumentado. En general, este se dice que puede presentarse en cualquier persona y va a depender de muchos factores. Es un tipo de temblor de acción de las manos y generalmente va a estar asociado con un componente emocional, la cafeína o estados hipermetabólicos. Dígase, aquellos estados hiperglicémicos, no cetóxicos, también puede estar implicado este temblor fisiológico aumentado, ¿no? Generalmente es mucho más rápido que lo que se presenta en el temblor, por ejemplo, de, de temblor esencial, ¿no? Va a tener una frecuencia mucho más alta, ¿no? Va a tener una menor amplitud que el temblor esencial y este no va a tener un componente de intención. Se puede presentar también con temblor de la voz y de las manos y puede presentarse con síntomas ansiosos, ¿no?
Hay que descartar otros diagnósticos diferenciales como la enfermedad de Parkinson o el temblor esencial, como ya bien describíamos. Si generalmente ninguno de nuestros pacientes, aunque tenga la glucosa muy alta o algún desequilibrio, no va a presentar un temblor cefálico, ¿no? Entonces consideramos que el temblor cefálico siempre es patológico y hay que buscar otra etiología. En cuanto a los tratamientos, vamos a tener que los que utilizamos principalmente son los beta bloqueadores, como el propranolol de 10 a 60 miligramos, y en algunos casos el uso de benzodiazepinas puede ser, pero siempre debemos tratar la causa que está ocasionando ese temblor fisiológico. El temblor inducido por fármacos también tiene ciertas características, de las cuales es que el inicio del temblor va a seguir al inicio del medicamento, ¿no? Es esperado. Debe de haber una correlación dosis de respuesta, es decir, entre más medicamento le doy a mi paciente o la dosis la incremento, el temblor que presenta mi paciente es de mayor amplitud o de más intenso. Y la suspensión del medicamento debe resultar en la resolución del temblor. El temblor cefálico, como bien comentábamos, no es una característica del temblor por fármacos, y una dosis estable, es decir, si yo tengo sospecha de que mi paciente tiene un temblor inducido por fármacos y tiene una dosis estable y el temblor empeora progresivamente, quiere decir que no estamos ante un temblor inducido por fármacos. Lo más probable es que estemos ante un temblor progresivo y tendríamos que investigar otras etiologías, ¿no? Como lo podría ser enfermedad de Parkinson o algún otro tipo de enfermedades. Entonces, generalmente va a permanecer estable mientras la dosis de mi fármaco sea estable. ¿Cuál es el tratamiento? Pues obviamente hay que disminuir el fármaco que lo está ocasionando o descontinuarlo si es posible, y cuando no sea posible podemos utilizar el propanolol de 10 a 360 miligramos al día, ¿no? Obviamente en geriatría, pues esto incrementaría el número de fármacos que consume nuestro paciente y podríamos estar cayendo en una cascada de prescripción en cascada, perdón. Entonces, valoraríamos la mayoría de las veces retirar el fármaco. ¿Qué fármacos y toxinas están asociados con la presentación de temblor? Pues principalmente los anticonvulsivos como la fenicoína, el valproato, los agonistas beta, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de POC, la terapia de reemplazo con hormona tiroidea, llega a ser la levotiroxina, o los beta bloqueadores del receptor de dopamina, es decir, los neurolépticos que bien conocemos, o la metoclopramida, el litio también es muy frecuente, la amiodarona, los agentes quimioterapéuticos como el tacrolimus, la vincristina, el cisplatino y el metotrexate, y algunas toxinas, ¿no? Como el mercurio, el plomo, el manganeso, arsénico, cianuro, monóxido de carbono, naftaleno, tolueno y lindano. Aquí tenemos un video de un temblor de acción inducido por medicamento. Este es un paciente que consume litio. Si observamos, estamos valorando primero el temblor postural. Si vemos la amplitud del temblor, pues es baja, ¿no? La frecuencia con la que se presenta pareciera que sí es más alta. El componente no tiene componente de intención, ¿no? Un ligero componente en temblor de acción, pero muy ligero. El siguiente sería el temblor distónico, ¿no? Aquí sigue existiendo debate dónde inicia el temblor esencial y dónde inicia la distonía y viceversa, porque gran variedad de temblores pueden ocurrir en pacientes que ya tienen el diagnóstico de distonía, y los pacientes que tienen temblor esencial también pueden desarrollar una distonía leve con el paso del tiempo. Entonces, sigue existiendo un debate sobre este término, ¿no? Que es primero si el temblor o la distonía o viceversa. Un punto importante para diferenciar este tipo de temblor es que el temblor en pacientes con distonía no siempre es recurrente o regularmente no es recurrente, ¿ok? Por lo tanto, no cumple con las características, ¿no? Si bien veíamos la definición como tal de temblor, que tenía que ser recurrente, ¿no?
Entonces, en este grupo de temblores se prefiere el término, o algunos autores prefieren el término de trémulo, que sería para este grupo de pacientes, ¿no? Que puede ser no rítmico ni oscilatorio, es decir, no pareciera, pero no tiene las características propias de un temblor, como lo sería que sea rítmico y oscilatorio, ¿no? Es decir, que esté sobre un eje. Y puede presentar una variedad de posturas sostenidas y o movimientos de torsión que pueden involucrar el cuello. Entonces, los criterios para el temblor en distonía por la Sociedad de Movimientos Anormales en el 2013 nos va a decir que el temblor distónico se va a presentar en la región corporal afectada por distonía. También ese temblor asociado con distonía, generalmente el temblor y la distonía afectan a diferentes partes del cuerpo, ¿no? O tener temblor en las manos y tener distonía cervical, por ejemplo. La historia clínica, generalmente en mujeres, debe de los 40 de 45 a 50 años, con una larga historia de temblor aislado de cabeza, con restricción de los movimientos, dolor, fatiga y espasmos de los grupos musculares. Van a presentar también un truco sensitivo, desaparición mágica de los movimientos anormales, y en la exploración física podemos observar hipertrofia muscular, la presencia de un punto nulo. El temblor en brazos es espasmódico, con frecuencia en reposo, y puede tener habla estrangulada o interrupción. Este es un paciente que tiene un temblor distónico a nivel cervical. Si vemos, no cumple con las características de ritmicidad, tiene una amplitud variable también, y por lo menos ahí no pudimos observar una postura anormal. El tratamiento para el temblor distónico es trixifenidilo 10 miligramos en adultos y baclofeno 60 miligramos al día. Benzodiazepinas o bloqueadores, aunque sabemos que este grupo de medicamentos en los adultos mayores puede tener efectos adversos muy importantes. El temblor de escritura primaria es un temblor de tarea específica, ¿no? Hay que excluir a aquellos pacientes que tienen posturas distónicas al escribir, puede ser esporádico o hereditario, es de una frecuencia más lenta, mejora con el consumo de alcohol, igual que en el temblor esencial. El tratamiento es con propranolol, primidona y anticolinérgicos como el trixifenidilo. Vamos a, en el tratamiento, recomendar dispositivos de escritura u ortesis, y podemos utilizar inyecciones de toxina botulínica, ¿no? Algunas recomendaciones puede ser también el cambio de estructura a la mano contralateral, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un paciente, ¿no? Valoramos el temblor postural con las palmas hacia abajo, el componente cinético, al pedirle que toque su nariz y las extienda nuevamente. Si vemos, no presenta temblor, no tiene características reemergentes, le vamos a pedir que tome un vaso de agua. Igual a la intención, pues tampoco parecería que tuviera componente de intención, pero una vez que le pedimos a nuestro paciente que escriba, comienza un temblor de una amplitud, pues, importante, ¿no? De una velocidad moderada, ¿no? Que reemerge por ocasiones cuando vuelve a escribir, y generalmente es a nivel de la muñeca, ¿no? De la articulación de la muñeca. El temblor ortostático, pues este ya es un poco más raro, es un síndrome raro caracterizado por inestabilidad al estar de pie y temblor de alta frecuencia, ¿no? Es decir, un temblor de 14 a 16 Hz, ¿no? Es de muy alta frecuencia en las piernas, tiene un inicio típico en la sexta década de la vida, es esporádico. Los pacientes generalmente no se van a quejar del temblor, sino se quejan de inestabilidad cuando están de pie, evitan situaciones para permanecer de pie, es decir, si tienen que hacer fila, por ejemplo, en el banco, pues van a preferir sentarse o van a tender a caminar, porque eso suprime el temblor. En la exploración física vamos a tener un temblor rápido de las pantorrillas. En algunos casos se describe si colocamos nuestro estetoscopio en la pantorrilla del paciente afectado,
Vamos a escuchar como si hubiera un helicóptero distante. En la electromiografía, un temblor sincrónico de los músculos de la pierna. El tratamiento es con clonazepam, gabapentina o levodopa carbidopa. Es una paciente que presenta temblor ortostático, lo presenta de pie, que es lo característico, ¿no? Aquí se ve más evidente cuando observamos el pantalón de la paciente, pero cuando le pedimos a nuestro paciente que camine, el temblor desaparece, ¿no? Y reemerge cuando nuevamente continúa en sedestación, ¿no? Ahí inicia nuevamente el temblor. El temblor cerebeloso, pues ese también es importante porque se presenta en pacientes con ataxias espinocerebelosas. Tiene un componente también de intención, al igual que el temblor esencial. En la exploración clínica es importante buscar signos cerebelosos como anormalidades en los movimientos sacádicos de la mirada, disartria, ataxia de la marcha, hipotonía, y generalmente es difícil diferenciar cuando mi paciente tiene alguna alteración a nivel del cerebelo, qué componente es del temblor y qué componente es de la dismetría, ¿no? Generalmente eso lo vemos únicamente cuando utilizamos la estimulación cerebral profunda, donde el temblor va a mejorar y la dismetría va a empeorar. El tratamiento, pues, es muy limitado, no hay medicamentos que hayan demostrado su eficacia y el tratamiento más efectivo es la estimulación cerebral profunda del tálamo. El temblor de Holmes es también conocido como temblor rubral o temblor mesencefálico. Este es un temblor unilateral. Generalmente el componente cinético o intencional va a ser mayor al postural y el postural va a ser mayor al de reposo. Es un temblor lento, menor de 5 Hz, y se presenta con otros signos neurológicos, ¿no? Hemiparesia, alteraciones de los nervios del cráneo, hipoestesia y distonía, por lo cual debemos de realizar una exploración neurológica completa. Las causas, pues puede ser por infarto, esclerosis múltiple, y cuando se presenta en infarto puede tener una latencia de 1 hasta 24 meses, ¿no? En que se presente el temblor. En la imagen cerebral vamos a ver alguna afectación, ya sea por el infarto o esclerosis múltiple a nivel del mesencéfalo u otras regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tálamo. Actualmente ya no se recomienda tanto el nombre de temblor mesencefálico porque sabemos que no todas las alteraciones eh, causan temblor de Holmes, no todas presentan alteración a nivel del mesencéfalo. El tratamiento generalmente responden bien con levodopa carbidopa a esas dosis. Aquí también tenemos un ejemplo de una paciente que tiene un temblor de Holmes. Si observamos a nuestra paciente, tiene un temblor de característica unilateral, tiene un componente en el reposo importante, ¿no? Y que empeora con la postura, ¿no? Ahí vemos un incremento de la amplitud de los movimientos. Probablemente se le pidiéramos que hiciera un componente cinético, también aumentaría más que el componente postural. Esa es la característica de este tipo de temblor. El video de la paciente que vimos es un temblor psicógeno o también llamado temblor funcional. Las características pues son de inicio, es un temblor de inicio abrupto, un temblor que en su momento de presentación tiene una amplitud muy amplia, una frecuencia muy rápida, tiene periodos de fluctuación y remisión. En la exploración física nos va a llamar la atención que tenga características inusuales, como una variación en la frecuencia, un cambio en la dirección, una combinación usual de movimientos anormales, signos positivos como el arrastre, la distracción o la sugestibilidad. Y los pacientes que presentan este grupo de temblor también van a mostrar un agotamiento excesivo. El tratamiento
es discutir con él o hablar con el paciente sobre el diagnóstico, reconocer otros síntomas que acompañan este tipo de temblor, síntomas psicoafectivos y, en caso necesario, referir a psiquiatra, ¿no? Rick, ¿te falta mucho para terminar? Me faltan, Es que ya se me- me faltan, nada más para terminar temblor, me faltan 3 diapos. ¿Quieres? Termino esta silla, terminamos con el temblor. Bueno. Entonces, ya para terminar rápidamente, también tenemos el temblor asociado a enfermedad de Wilson. También sabemos que es un depósito anormal y este se presenta con otros signos neurológicos. Principalmente la característica es que tiene temblor cuando lo ponemos en la postura de alas de bateo. Tiene una fenomenología amplia, incluso puede presentar con otro grupo de movimientos anormales, se presenta antes de los 40 años y podemos observar los anillos de Kaiser-Fleischner a nivel de la lámpara ocular, ¿no? En el laboratorio, niveles séricos bajos de ceruloplasmina, niveles elevados de cobre en orina 24 horas y pruebas hepáticas elevadas. En la resonancia magnética, lo característico es la hiperintensidad en T2 y FLAIR del putamen, los ganglios basales, el estriado y el globo pálido. El tratamiento recomendado, esos son los anillos de Kaiser-Fleischner y este es el temblor característico de la enfermedad de Wilson, ¿no? Este es un esquema, lo vamos a dejar hasta ahí. Es un esquema que nos va a ayudar a determinar la posible causa de nuestro temblor una vez que hayamos determinado si tenemos un temblor de características funcionales, si es un temblor de característica de oposición específica, si es de acción, si es en reposo y si reemerge, si tiene un componente mixto. Entonces, cada una de estas opciones nos va dando una orientación diagnóstica, ¿no? Es para que lo tengan en cuenta y lo pueden utilizar cuando tengan alguna duda diagnóstica, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. El día de mañana abordaremos los temas de distonía, corea y mioclonías, ¿no? Que serían los movimientos anormales que nos quedarían pendientes. No sé si aquí tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Ah, yo sí, Rick, estaba justo platicando con Ana de, por ejemplo, si para el tratamiento del temblor esencial cuando damos olanzapina no podríamos provocar pues un Modificación. temblor, ajá, modificación de las características del temblor y que nos diera un temblor por fármacos. O sea, a mí me parece que a pesar de que algunas guías sí lo manejan como de primera línea, pues sí nos podría cambiar justo estas características y que en vez de ayudarnos nos confundan con el diagnóstico. No, no sé si eso pueda pues pasar. Sí, claro, es algo que tenemos que considerar, ¿no? Si bien no nos va a dar características del temblor, pero sí va a tener características de parkinsonismo, ¿no? Sería lo que veíamos en clases previas y que es una importante causa de este grupo de alteraciones, ¿no? Que nuestro paciente tenga rigidez, bradicinesia. Entonces, la verdad es que lo comenté solo para conocer las guías. Probablemente la utilidad sea poca o nula en nuestro grupo de pacientes y generalmente para indicar el tratamiento en temblor esencial siempre hay que valorar la afectación que tiene en las actividades de la vida diaria, ¿no? Es decir, si mi paciente tiene temblor esencial o lo diagnostico con temblor esencial, pero tiene 10 años y el temblor no ha progresado, le permite realizar sus actividades, no le molesta, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchos pacientes refieren la queja de que cuando van a comer a restaurantes, ¿no? El que se les caiga la comida de los cubiertos, pues puede ser importante, ¿no? Pero si con las medidas no farmacológicas es suficiente para mejorar estas características, no tendría por qué darle un tratamiento, ¿no? Que podría tener, todos tienen efectos adversos, ¿no? Entonces, siempre deberíamos de considerar las preferencias del paciente y la afectación que tiene sobre su calidad de vida. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. No, gracias, Rick.
por recordarnos la clínica. La, la primidona, ¿Mande, Doc? usan mucho la primidona. No muy frecuentemente. En euros sí llegan a utilizarlo un poquito más, pero generalmente nosotros preferimos el propranolol. Ok. Porque acuérdense que la primidona es, se metaboliza a fenobarbital, ¿no? Sí, Uno de los metabolitos principales, entonces sí es pues, tiene efectos secundarios importantes, ¿verdad? Que a veces, en pacientes jóvenes, bueno, pues todavía, ¿no? Pudiera usarse. Me llamó la atención la dosis de propanolol que tenías ahí de 360, o vi mal. sí, en algunas Bien, ¿no? sí viene muy alta, pero obviamente siempre es valorando la respuesta que tenga el tratamiento y Sí, generalmente siempre ajustar por la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es lo que más vamos a valorar, y la presión arterial. dosis bajitas, ¿verdad? Sí, generalmente a dosis pues bajas ya inician a responder, ¿no? Sí. Y sí, casi Yo siempre damos, veo el de la señora del temblor, psicógeno. Esa, yo no me la creí hasta que la vi caminar. No, no sí, tiene ninguna alteración cuando caminas, sí, ¿no? ¿no? Dice, a ver qué tiene pero ¿qué tal las alteraciones cuando le piden abrir y cerrar el puño, ¿no? Sí, son Abrir, muy importantes. sí, qué Sí, bárbaro. siempre valorar la congruencia clínica que tenga nuestro paciente. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues mañana vemos, ¿no? A ver, cuál. Ese temblor funcional. Gracias, entonces nos vemos mañana. Sí, Bye. bueno, sí, muchas gracias. Nos vemos. Bye, Ricardo. Gracias, doc. Nos vemos.